Buenas tardes, ¿cómo están? Se pueden saludar también virtualmente, se pueden enviar saludos ahí entre los hermanos, ¿ya? Mientras preparamos todo esto para seguir con nuestro estudio, aprovechar ahí para saludarse, decirse hola, aquí están, y todavía hay tiempo para poder invitar a otras personas también a ser parte de esta transmisión en donde queremos seguir la vida de Jesús al final de esta semana antes de ir ya a la cruz. Hoy día ya estamos derechamente en este tiempo en donde Jesús va a pasar sus últimas horas. Y lo interesante de todo esto es que mientras a lo mejor nosotros haríamos otras cosas pensando en que nos queda poco tiempo, Jesús pasó tiempo con los suyos y les enseñó, les amó, les sirvió y les va a mostrar su amor de una manera más real y más clara y más concreta. De todo lo que ya lo han visto, se los va a mostrar en un par de horas, al día siguiente, muriendo en una cruz, por todos estos hombres y mujeres que creyeron en Él, y eso nos incluye a nosotros. Y este es el evento que vamos a mirar en esta tarde, ya anoche, y pidiéndole al Señor que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que su Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, nos enseñe, abra nuestro entendimiento, y que nos ayude para que podamos entender la grandeza, la profundidad, lo ancho, lo inmenso que es el amor de Dios. Y con ese amor Él nos amó. Y esta es la manifestación. Entonces, el capítulo 22 de Lucas es donde vamos a estar en esta noche. Si tiene su Biblia, puede abrirla. Sean todos bienvenidos. Y Lucas 22. Vamos a mirar aquí dos situaciones, una que tiene que ver con la cena del Señor y quiero también llevar por un momento al Getsemaní, que es lo que vamos a mirar aquí en este pasaje. No vamos a profundizar en todo, pero vamos a detener más en lo que es la cena y un poco también en el huerto del Getsemaní cuando Jesús fue a orar. Entonces vamos a orar para iniciar. Señor, te pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que nos des el entendimiento, Señor, la comprensión y la convicción necesaria en esta noche, Señor, para recibir tu palabra. Bendice a cada persona que está aquí mirando, Señor, y a los que se están agregando y se van a agregar, y a los que van a ver esto después también, Señor. Te pedimos que les bendigas y que esto sea de bendición para sus vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, capítulo 22, aquí ya hemos visto hasta ahora que Jesús viene por 6 meses caminando bajo la sombra de la cruz. En el capítulo 9, verso 51, Jesús dice que puso su rostro para ir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya está en Jerusalén, ya entró a Jerusalén, ya la gente le gritó Hosana, ya secó la higuera, limpió el templo, estuvo ahí debatiendo y respondiendo preguntas de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Después se les hizo una pregunta a ellos que no pudieron contestar, y luego miramos que el Señor les habló a los discípulos y a algunos que estaban ahí acerca de lo que iba a ocurrir con el templo, y que también nos da luz de lo que va a ocurrir cuando Él regrese por segunda vez en Mateo 24. Y ahora aquí el Señor está derechamente en este día que es la Pascua. Ya la Pascua, que es la fiesta que los judíos celebran, y con un recordatorio de la liberación de la esclavitud, ellos a salir, ellos celebrando. Y esta fiesta es muy importante porque habla de liberación, habla de una muerte de un animal inocente, habla de sangre, habla de eso, y esto es lo que representa, y esto es
lo que Jesús va a hacer en pocas horas, al ir y morir en la cruz. Entonces, fíjense aquí en el capítulo 22, vamos a mirar cómo el Señor Jesús comienza a caminar hacia la cruz. Y les va a enseñar a través de este evento y de esta fiesta. Y le va a dar una connotación diferente. Cuando Él va a decir, este pan, este vino, es mi cuerpo y es mi sangre derramada, es el nuevo pacto. O sea, Él les estaba hablando de sacrificio, les estaba hablando de muerte. De eso es lo que les estaba hablando. Y ellos obviamente no iban a entender por completo. Pero nosotros que lo entendemos, esto debe acrecentar, ¿ya?, nuestra fe y nuestra confianza y nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. Admirarlo de una manera como ninguna. A veces la gente admiramos demasiado a los pastores, a los líderes hoy día, pero el que debe ser admirado es solo Cristo. Porque Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Warren Wiersbe, un escritor, dijo esto: no podemos dejar de admirar a nuestro Salvador y amarlo más a medida que lo vemos entrar valientemente en este momento de sufrimiento y eventual muerte. O sea, no hay otro enfoque. Esto se trata de Cristo, todo esto se trata de Él. Y la Pascua que ellos van a celebrar en este aposento alto tiene que ver con Él, y Él les va a enseñar lecciones importantísimas para el ministerio, que luego ellos van a recordar, Aquí en los primeros versículos, del versículo 1 al 6, habla acerca de la traición, y Judas va a buscar la forma de traicionar a Jesús. Ya hemos visto, y cuando uno estudia los evangelios se da cuenta que a este punto los judíos han hecho tratado de urdir mentiras y tramas y un complot para matar a Jesús. Esta no va a ser la primera vez. Pero aquí ellos ya van a encontrar a la persona que les va a ayudar para que Jesús sea capturado, para que Jesús sea prendido. Y Judas va a entregar a nuestro Señor Jesucristo. El texto dice que ellos se alegraron cuando vieron, y que Judas dijo: ¿qué me van a dar? Por eso, en Mateo nos dice que 30 piezas de plata. En el libro de Zacarías, en el capítulo 11, hay una profecía ahí que habla acerca de eso, versículos 12 y 13, donde dice: y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con el que me ha apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Bueno, cuando llega este hombre Judas, viene a entregar a Jesús, a estos hombres, y le va a decir: yo se los voy a entregar, yo les voy a decir dónde están, y cuando yo lo bese, a ese que yo bese, ese es el que deben capturar. ¿Cuánto me van a dar? 30 piezas de plata. Mateo 25:15. Y eso estaba profetizado, que iba a ocurrir. Entonces ya todo se está urdiendo aquí, en donde esto es lo que ellos iban a hacer. Ahora, 30 piezas de plata era el equivalente por un esclavo, por un siervo, y eso es lo que nosotros vemos aquí. Ahora, la pregunta interesante es: ¿de dónde estos líderes religiosos sacaron el dinero para pagar estas 30 piezas de plata? A ellos probablemente lo hicieron de algunos de los dineros que eran destinados para compra de corderos y ese tipo de cosas, y lo hicieron para comprar al cordero. ¿Se acuerdan en Juan 1? En el capítulo 1, versículo 29, ahí el Cordero de Dios. Bueno, estos hombres están pagando por ese Cordero, que es Cristo Jesús. Ahora, del versículo 7 en adelante comienzan todo lo que son los preparativos de la cena del Señor. Ya nos dice el versículo 7 que llegó el día de los panes sin levadura. Y aquí la idea de estos pasajes es Lucas hablando de esta fiesta, y toma el nombre de panes sin levadura, pero no solamente entendiendo que este es diferente a la Pascua, sino que estaba pegado a la Pascua. Comenzaba primero la Pascua e inmediatamente seguía la fiesta de los panes sin levadura. Entonces a veces ellos usaban el nombre, tanto como la Pascua como los panes sin levadura. Y aquí Lucas dice que estaba llegando el día
ya para esta fiesta llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces ellos tenían que preparar todo. Y envía a sus discípulos y los envió a ellos y dice que ellos prepararon todo. Y uno de los discípulos le pregunta al Señor, le dice, pero ¿y cómo vamos a saber dónde debemos preparar la Pascua? El Señor le dice, vayan y busquen a un hombre que va a ir cargando agua, a ese síganle y pregúntenle. Y hay algo muy interesante que Lucas no nos dice, pero Mateo sí nos dice, que es lo que ellos le dicen a este hombre. En Mateo 26, 18, ellos van donde este hombre, y el Señor le dice, vayan donde este hombre y díganle que el maestro dice esto. Y vea lo que dice el maestro: mi tiempo está cerca. En otras palabras, mi tiempo ha llegado. Ya el Señor por 3 años y medio ha estado diciendo, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Y ahora el Señor dice, mi tiempo está cerca. Vayan y preparen. Y el preparar la Pascua tenía un trabajo bastante intenso. Entonces, esto es lo que ellos fueron, dice el versículo 13, fueron pues y hallaron como se les había dicho. Todo lo que el Señor les dijo que iba a ocurrir, así iba a ser. Aquí. Por eso es importante que todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo siguiendo la dirección de Él. Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él sabe también lo que es mejor para nosotros. Entonces ellos fueron y encontraron todo lo que el Señor les había dicho. Este hombre les dio el lugar, el llamado aposento alto, y ellos iban a celebrar la Pascua. Los judíos celebran, hay 3 fiestas mayores, por llamarlo así: la Pascua, el Pentecostés y esta fiesta de los tabernáculos. Y ellos están aquí en la más importante, porque es el inicio de la fiesta. En Éxodo capítulo 12 habla acerca de eso. Habla acerca de que es el tiempo en el que ellos van a iniciar las fiestas. Y esta fiesta tiene una connotación de liberación, de redención, de redimir, de dejar en libertad a aquellos que habían sido esclavos por 400 años al pueblo de Israel. Pero ahora tiene esa connotación para nosotros, que tiene que ver con la liberación de la esclavitud en la cual nosotros estábamos. A ver, la gente dice, pero yo no era esclavo. Sí, todos éramos esclavos del pecado. Todos éramos esclavos del pecado. Entonces todos los judíos, hombres, se preparaban para asistir a una de estas fiestas o estas 3 fiestas en Jerusalén. Entonces, la cantidad de gente que había en Jerusalén en ese tiempo era bastante grande. ¿Ya? Bastante grande, era un montón de gente la que estamos ahí. Y vamos a ver eso ahora en un momento. Entonces, la fiesta de la Pascua comienza en el día 14 del mes de Nisan, marzo-abril, comienza la fiesta, y es el día en que se hace el sacrificio del cordero, entre las 2 tardes. Y luego inmediatamente continúa la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? Sin levadura, 8 días dura todo en total esto. Y esto es lo que ellos estaban iniciando aquí. Entonces, todos los judíos de todo el mundo se reunían en lo posible en Jerusalén. Se dice que se podían llegar a sacrificar 256.500 corderos durante la fiesta de la Pascua. Más o menos. Hablando de que podían, en un mínimo de 10 personas, en la que se necesitaba para comerse un cordero en ese tiempo, estamos hablando de más de 2,5 millones de personas que probablemente estaban ahí, aquí. Entonces estaban en esta fiesta. Y esta fiesta era interesante porque un mes antes comenzaban a prepararse. Estudiarían, hablarían, estarían enseñando en la sinagoga acerca de esta fiesta, acerca de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cómo los sacó de ahí. Y estarían preparando todo. Durante estos días se iban a realizar la limpieza de las casas, en la búsqueda si había levadura en las casas, y esa levadura obviamente era algo que no se podía encontrar en las casas, porque el Señor les ordenó que no podían cocinar pan con levadura. Y la levadura para nosotros ahora es una representación del pecado. Entonces habían 2 razones por qué ellos no podían cocinar con levadura en esta fiesta. Una era por la premura. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos no tuvieron tiempo de poner la masa, preparar la masa y dejarla a que la masa subiera, porque eso es lo que hace la levadura. ¿Ya? Alcanza toda la masa y la hace subir. Entonces no hubo tiempo. Entonces lo primero que tenía que ver esta levadura o esta ausencia de levadura era esto.
que no se podía haber levadura porque no hubo tiempo para leudar el pan. Pero lo segundo también tiene que ver con el pecado. Con el pecado, no puede haber levadura, ¿ya? Y eso es lo que representa el pecado en las Escrituras. Cristo tenía que ser presentado como el Cordero de Dios sin pecado. Él no tenía pecado. Entonces lo que hacían estos judíos era, el pueblo de Israel en estas fiestas, era sacar todo lo que pudiera haber en la casa que tuviera levadura. Y a veces dejaban ciertas cosas para que los niños la buscaran. Entonces cuando preparaban esta Pascua, ellos ponían ahí 3 panes redondos, ya planos para la fiesta, sin levadura. El segundo pan que ellos ponían estaba en la mitad, el que estaba en el medio estaba roto y estaba oculto. Y lo mandaban a buscar a los niños. Cuando lo encontraban era de gran alegría para todos aquí. Encontraban este pedazo de pan roto, oculto, y comenzaban y lo repartían. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué 3 piezas? ¿Por qué 3 pedazos? ¿O por qué 3 panes? ¿Ya? ¿Y por qué el del medio tenía que estar partido? ¿Por qué la pieza envuelta en ese lino debía estar escondida? ¿Por qué ese regalo cuando se encontró? Porque todo eso ocurría ahí. Entonces, lamentablemente para ellos a veces el pueblo de Israel no tenía mucha respuesta para eso, nosotros sí. Porque nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que el que fue roto, el que murió en la cruz, es la segunda persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre envió al Hijo a morir en la cruz. Y entonces cuando ellos estaban aquí, encontraban esta pieza que para ellos a lo mejor no tenía ninguna representación. Para nosotros sí, representa al Hijo. Esto es lo que Jesús hace. Dice que tomó el pan y lo partió y lo dio. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, esa es la connotación. Entonces ya llegaron ahí, estaba todo arreglado, los discípulos habían preparado todo, toda la comida estaba puesta, ya, y ellos llegan ahí, dice el versículo 14, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y vea lo que dice aquí Jesús. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía lo que le esperaba. Pero él quería pasar este tiempo con sus discípulos. Luego dice el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, ¿ya? Aquí acuérdense, los judíos tenían 4 copas durante esta fiesta, ¿ya? Para recordar las promesas de Dios, y esta es la copa de la santificación, la primera copa, dio gracias, ¿ya? Como líder ahí en el hogar, en este caso en el aposento alto, el Señor Jesús dio gracias y tomó esto y repartió, dice, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces Jesús no ha celebrado aún la Pascua en el cielo, la está esperando, la vamos a recibir, la vamos a celebrar nosotros con él. Apocalipsis 19:9 nos dice que esa es la gran cena en la que todos nosotros vamos a ser parte de Dios. Entonces eso está esperando ahí. Entonces Jesús le dice a los discípulos, he deseado estar con ustedes, he deseado compartir esto. Terminó la Pascua, o terminaron de comer la comida de la Pascua, y nos dice el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias. Y aquí la palabra dio gracias es una sola palabra en el griego y es Eucaristía. Y lo único que el Señor está haciendo aquí, no está consagrando, aquí lo que el Señor está haciendo es dando gracias, nada más. Y dio gracias. Ahora hay una pregunta que yo creo que es interesante para nosotros. ¿Cuál es la razón por la que Él podía dar gracias ahora? Sabiendo de lo que venía, sabiendo lo que iba a ocurrir, sabiendo lo que esperaba, lo que iba a tener que suceder y todo lo que Él iba a sufrir. Por eso esta actitud de Jesús nos debe sorprender. Porque normalmente nosotros, que a veces no sabemos lo que nos espera, ya no sabemos qué tanto vamos a sufrir, qué dolores vienen y todo lo demás, normalmente no actuamos con una actitud de gratitud, de gracia.
Entonces, hermanos, siempre es importante encontrar motivos para dar gracias. Siempre es importante para encontrar motivos para tener esa actitud de gratitud a Dios. Y yo creo que el más grande motivo para dar gracias es por la salvación tan grande que tenemos, ¿ya? Entonces, dice aquí que tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, al final dice, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, fíjense, dos cosas toma Jesús: pan y vino. Algo que es muy, muy común, ¿ya? Muy común, muy sencillo, y que hablan acerca de él, pero también hablan acerca de la obra que él iba a hacer. El pan y el vino, primero, son de fácil acceso. En ese tiempo y hasta el día de hoy, lamentablemente el vino. Pero sí, es de fácil acceso, ¿ya? Todos tienen acceso a eso. La gente común podía llegar y tomar pan y vino. Ahora, esto también indica que Jesús es de fácil acceso. Cualquier persona puede llegar a él. La gente común venía y escuchaba, y dice que lo escuchaba con alegría, ¿ya? Con atención a él. Ahora, el pan, ¿qué es el pan? El pan es trigo molido. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a ser molido en pocas horas, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones aquí. Entonces, primero el Señor muestra el pan, en donde este pan es el producto de este grano molido, de este trigo molido, ¿ya? Y luego horneado en el horno. Jesús va a ser molido y horneado en el fuego del infierno, prácticamente. Él va a morir por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Está cocido en el horno, ya, tomando sobre sí todos nuestros pecados. Entonces, este pan molido o este trigo molido es la representación de lo que Cristo va a padecer en poco tiempo. Es lo que Él va a sufrir, molido por los líderes religiosos, molido por el pecado de la humanidad. Va a tener esta tal contradicción de pecados, dice la Escritura, sobre sí, cocido en este horno. Ahora, dice que también el Señor les dio a ellos la copa con vino, ¿ya? ¿Y qué es el vino? Es uva. ¿Pero cómo? Aplastada. Eso es lo que es. Una uva aplastada, estrujada, debe ser aplastada. ¿Para qué? Para que pueda liberar jugo. Si no, comemos uva. Por eso cuando usted la aplasta, lo que está teniendo es el jugo. ¿Ya? Lo que para muchos a veces es vino. Cuando Jesús fue crucificado, lo que va a ocurrir es que Él va a ser aplastado. Y de Él va a salir sangre, mucha sangre, porque derramó su sangre, y también agua. Juan nos dice eso en el capítulo 19, cuando Él fue atravesado por una lanza. Entonces Jesús, aquí, en la Pascua o en la comunión, adquiere este nuevo significado. Esto es lo que Él nos está dando a cada uno de nosotros aquí. Nos está enseñando lo que realmente esto significa, este nuevo significado para todos aquellos que hemos creído en Él. El pueblo de Israel siempre cuando comparte la Pascua mira atrás, hacia la liberación de Egipto. Es un tiempo de recuerdo, es un tiempo de recordar lo que el Señor hizo. Ahora esto es también para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Acuérdense, cuando lo hacemos, dice en memoria de Él. O sea, estamos mirando a lo que el Señor hizo atrás. Recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Mirando atrás en fe. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Cuando usted comparta este jugo y este pan en su mesa, lo que usted está diciendo es que usted viene a esta mesa a compartir el pan y el jugo, recordando lo que Él hizo por nosotros. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él se llevó nuestros pecados, nos limpió con su preciosa sangre. Eso es lo que hacemos cuando venimos a esta mesa. Recordando, mirando atrás lo que el Señor hizo por nosotros. Y lo hacemos en fe, porque eso también nos enseña que usted y yo, ahora que hemos creído en Cristo Jesús, y recordar eso significa que usted es
limpio, que estoy perdonado de todos mis pecados. Ese cuerpo roto, ese cuerpo molido, ese cuerpo que fue desgarrado por toda esta gente, por todo este castigo y este flagelo que recibió de los romanos, tiene una razón, y esa razón es para que usted y yo pudiéramos ser limpiados. Derramó toda su sangre. Entonces, cuando nos levantamos de la cena, cuando llegamos primero a ella recordando, y cuando nos levantamos tenemos que entender esto, que hemos sido limpiados aquí, que Jesús estableció este nuevo pacto, en el nuevo pacto en el que usted puede estar tranquilo. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo y el viejo pacto? El antiguo pacto era hace. Si no haces esto. En cambio, el nuevo pacto podríamos relacionarlo con la palabra consumado, está terminado. El Señor ya hizo todo, cambió todo, nos dio un nuevo corazón, nos dio una vida nueva, nos dio una nueva relación que antes no tenía. Entonces, cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de transformación interna. Y esa transformación interna que se produce cuando yo creo por fe en Cristo Jesús, es la limpieza que Él hace a mi vida, de todos mis pecados. Dios me perdonó de todos mis pecados. Esta transformación que viene y pone la palabra de Dios y la voluntad de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos caminar en Él. Eso nos dice en el libro de Jeremías 31. Les voy a poner ahí mi palabra, voy a poner mi voluntad en ustedes, en sus corazones. Pero también este pacto trata de una nueva relación cercana a Dios. En Jeremías 31 dice, yo seré para ellos su Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Antes no éramos pueblo. La gente dice, son todos hijos de Dios. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando uno cree en Cristo Jesús, en Juan 1:12, a los que creyeron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y por qué podemos ser llamados hijos de Dios? Por este sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Este es el nuevo pacto. Entonces aquí cuando estamos enfrente a esta situación en la que Jesús está compartiendo con sus discípulos en este acto de fe, nosotros creemos que somos nuevas criaturas. Y Dios pone en nosotros ahora en nuestra vida su espíritu. 2 Corintios 5 nos dice que Él derramó sobre nosotros las arras de su espíritu para que nosotros podamos caminar, ¿ya? Y ese trabajo, esa obra que Él comenzó en su vida, cuando usted recibió a Cristo Jesús, Él la va a completar. La va a completar. Pero también, fíjese, no solamente es un asunto de mirar atrás, no es un asunto solamente de fe, pero también es un asunto que va a provocar en nosotros, cuando compartimos la comunión, de esperanza. En el versículo 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Entonces, cuando compartimos la comunión, no solamente somos agradecidos por Dios, por lo que Él hizo, no solamente agradecemos a Él, ni recordamos lo que Él hizo, sino que también tenemos un corazón lleno de esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día usted y yo vamos a estar con el Señor. El Señor vino una vez y el Señor está diciendo, voy a volver otra vez a establecer mi reino. Entonces, este es el corazón que debemos tener cuando estamos compartiendo esto. Y el Señor Jesús está aquí con sus discípulos, ¿ya? Con el Señor. Entonces, con sus discípulos enseñándoles esta verdad que ellos no están entendiendo. Nosotros probablemente, a lo mejor algunos no la entienden por completo, pero estamos entendiendo. Entonces, habla de mirar atrás, habla de fe, de limpieza, habla de esperanza, ¿ya? Pero también habla de mirar alrededor en amor. Cuando llegamos a la mesa del Señor, a compartir la comunión, todos somos iguales en la cruz de Cristo. Cuando la gente, el líder, el obispo, el reverendo, el fundador todos cuando llegamos a la mesa del Señor somos pecadores limpios, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Él es el reverendo. Él es el único que debe ser reverenciado, ningún otro más. Entonces nos miramos igual. No miramos las diferencias, no, es que este es bautista, es que este es pentecostal, no, si este no está con CCA o con este o con aquel, entonces no es. No, cuando venimos a la cena del Señor, venimos todos como uno solo en Cristo Jesús, un solo cuerpo en Cristo Jesús.
un cuerpo que fue comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no por ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, no importa lo grande que haya sido aquí en esta tierra, líder religioso, pastor o lo que sea, ninguno de nosotros puede decir, esta es mi iglesia que yo compré con mi sangre. Solo uno, Cristo Jesús. Y cuando llegamos a la mesa del Señor, es lo que llegamos a hacer. Agradecer a Dios por lo que Él hizo. Y somos uno. Y no vemos diferencia, porque nos vemos en Cristo Jesús. Debemos parar de ver la diferencia y verlo más en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros. La cruz nos une. La cruz nos une. Todas las personas necesitan un Salvador. No hay nadie en este mundo que haya existido que no necesite a Cristo. No hay nadie. Todos necesitan a Cristo Jesús. Entonces el Señor establece esto. Y fíjense qué interesante, cuando uno sigue leyendo aquí, nosotros podemos mirar versículos 21 al 23, que el Señor hace aquí una declaración, habla acerca de alguien que lo va a traicionar. Puede haber gente compartiendo la comunión que no son verdaderos creyentes. Pueden haber traidores en el cuerpo de Cristo. Pueden haber. Pero ¿quién es el que los identifica? Es Él, no nosotros. Es Cristo el que lo hace. Y Él dice, uno de ustedes me traicionará. Ahora, todos ellos comienzan ahí a preguntarse si seré yo. Y es increíble que han estado 3 años y medio con el Señor Jesús y no sean capaces de tener claras sus convicciones con Él. Y comience cada uno a decir, capaz que sea yo, Señor, voy a ser yo. Voy a ser yo. Y obviamente eso habla de que no estaban muy claros todavía. Y nosotros necesitamos entender en cuenta que este asunto no es tanto de ser parte de algo, sino de haber sido nacidos de nuevo, de haber creído en Cristo Jesús aquí, en el Señor. Entonces, aquí el Señor le da a ellos esta declaración que los levantó de sus sillas, de donde estaban ahí recostados sobre el piso. Pero también hubo otra cosa que pasó. Fíjense el versículo 24. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, ahora de Jesús de la cruz, ahora de Jesús abriendo su corazón, lavándole los pies, limpiándole, mostrándoles, enseñándoles qué era realmente lo que Él quería que ellos aprendieran, que era el servicio, que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ellos estaban peleando. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor? Y lamentablemente hoy día es una realidad. Muchos hoy día están peleándose quién es el mejor, quién es el mayor, quién es el más importante. Y el Señor Jesús les enseña a ellos una gran lección. Al levantarse, tomar la toalla y tomar ese librillo, ese asunto con agua y lavarle los pies a los discípulos. Y de ahí Jesús, si usted quiere profundizar acerca de las enseñanzas que el Señor le da a estos hombres, puede tomar Juan capítulo 13 al capítulo 16. Yo les comenté ayer que podían hacer eso ahí, para que ellos pudieran entender. Porque la mentalidad de ellos era todavía carnal. ¿Ya? De moverse, ¿seré yo o yo soy el hombre más importante? ¿Seré yo que te traicionaré o seré yo el hombre más importante? Vea cómo va el asunto aquí. Y esto está registrado en los 3 evangelios. Y el Señor les dice, y no se trata de esto, en el mundo es así, pero no en el ministerio. En el ministerio, si quieres ser el mayor, tienes que ser el siervo de todo. Eso es lo que el Señor les enseñó en Juan capítulo 13. Pero ustedes, le dicen, son los que han permanecido conmigo. Van a tener un especial lugar conmigo. Después estaban ahí, el Señor, versículos 31 al 34, les dice y les enseña ahí a todos, y especialmente a Pedro, una lección. Y le dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, como al trigo. Me vas a negar 3 veces, le dice el Señor. Pero yo voy a estar orando por ti. He orado por ti para que tu fe no pase. Y el Señor le dice algo también a Pedro, que es importantísimo tenerlo en cuenta. Versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto,
confirma a tus hermanos. Esto solo aparece aquí en Lucas. El Señor le dice, vas a fallar, pero eso no quiere decir que no vas a poder ser usado más por mí. Al contrario, Dios trae otra vez a Pedro y lo usa nuevamente aquí. Y Pedro dice, no, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a ir contigo a todas. ¿Ya? A todas. Ahora entendamos una cosa, esto es lo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros. Así como quiere pisotear a Pedro, así también quiere hacerlo con cada uno de nosotros. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser realmente lo que usted y yo debemos tener en cuenta en esto? Es que la oración es muy importante para cada uno de nosotros. Por eso dice en el versículo 32, yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Ahora, ¿será que la oración de Jesús falló porque Pedro negó al Señor? No, no falló. Porque vemos que Pedro fue restaurado después. No falló la oración de Jesús. Vemos que Dios trajo otra vez a Pedro aquí. Entonces, lamentablemente a veces nos olvidamos de eso. A veces yo no sé qué pueda estar pasando usted en su vida, pero recuerde esto, el Señor está orando por usted. El Señor nunca se va a olvidar de lo que estamos haciendo por Él. Y nunca el Señor va a desentenderse del sufrimiento que podamos estar pasando ahora, aquí. Sino que Él siempre va a estar orando por nosotros. Entonces, el Señor Jesús se levanta ahora, ¿ya? Y aquí es donde está la pregunta, ¿qué debemos hacer para poder permanecer? Fíjate, Jesús iba a pasar el momento más tremendo en su vida que cualquier ser podía pasar. ¿Y qué es lo que Él hace aquí? Dice en el versículo 39, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Los otros evangelios nos dicen que iba al Getsemaní, donde el Señor iba a orar. Y es aquí donde el Señor va. ¿Ya? Va a llegar a este Getsemaní, que es una prensa, o que su nombre quiere decir la prensa de olivo. Y cuando llegó, dice el verso 40, a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Fíjate la oración que el Señor les dice que deben hacer. No es solo petición, sino también es protección. Es lo que debemos también tener. Pedirle al Señor que nos proteja. ¿Por qué caen algunos? Por falta de oración. La prueba aquí, la tentación y la idea aquí es de lo que tiene que ver con la aprobación de virtud, de fidelidad, de constancia. El Señor dice, oren para que no caigan en eso. Para que se mantengan siendo fieles. Se mantengan siendo hombres puros, en integridad, en todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces Lucas registra 8 veces las oraciones de Jesús, en muchos pasajes ahí. Y vea lo que relata aquí, en verso 41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Ya cuánto será un tiro de piedra? Una buena distancia. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, entendamos, es Jesús en su humanidad. Si quieres, pasa de mí esta copa. La referencia aquí a esta copa es algo de juicio. ¿Ya? La copa de ira, el juicio de Dios. Jeremías, capítulo 25, el versículo 15, cuando Jeremías estaba hablando acerca de lo que iba a venir sobre Israel, bueno, hace referencia a una copa de ira que viene del Señor. Bueno, aquí está hablando de esto, sí. Pasa de mí este juicio. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿ya? Una angustia en la que estaba, emocional, física, espiritual, oraba más intensamente y era su sudor como como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, llegó a un punto de estrés en donde él podía sudar sangre. Esto es una condición que puede ocurrir cuando hay un estrés demasiado grande. Bueno, Jesús está aquí.
El Evangelio de Mateo y Marcos nos dice que Jesús llevó a los discípulos, a Pedro, Santiago y Juan. Y Juan y estos discípulos se quedaron dormidos, ¿ya? Y vean a Jesús aquí en la oración, de rodillas, humildemente, en reverencia, orando a su Padre. Pasa de mí, dice, esta copa. Pasa de mí esta agonía. Porque es lo que venía. ¿Y por qué es una agonía? ¿Por qué es algo tan tremendo, tan triste? Porque Él sabía lo que venía. Primero, Él no conocía el pecado y se hizo pecado por nosotros. Nos dice la Escritura, perfectamente puro, sin mancha, sin pecado, ¿ya? El Padre va a poner sobre Él todos los pecados de la gente. Juan, en 2 Corintios 5:21, dice, Dios lo hizo pecado por nosotros, que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Puede leer Isaías 53, y ahí usted va a darse cuenta todo lo que el Señor tuvo que sufrir. Por eso estaba orando. O sea, la verdadera victoria está aquí en la oración. Cuando Jesús sale de aquí del Getsemaní y dice, ya, es tiempo. Ya estaba listo para lo que venía. Ya estaba preparado. ¿Por qué? Porque Él no buscó hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y es aquí donde está el asunto. Fíjate, Él decidió hacer algo. Él decidió someterse a algo. ¿Y qué es lo que Él decide? Decide no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y aquí es donde está, ¿ya? Aquí es donde Él toma la decisión que resultó en salvación para todos nosotros. Aquí es donde el Señor realmente se entregó por completo y tomó todo lo que tenía que tomar. ¿Para qué? Para que usted y yo no tuviéramos que pasar por eso. Para que cada uno de nosotros pudiéramos ser limpios de todos nuestros pecados, para que pudiéramos tener comunión con Él, con el Padre, para que pudiéramos tener vida eterna, para que pudiéramos tener paz verdadera en nuestra vida. Esto es lo que el Señor hizo. Fíjate qué interesante, en el primer jardín, en Génesis, se perdió la comunión. Se perdió esa relación, producto de la rebelión. Pero es restaurada en este jardín por medio de la sumisión de Cristo Jesús. En el primer jardín, Adán se escondió de Dios. En el segundo, aquí, Jesús se desnuda delante del Padre. Pasa de mí esta copa. Aquí. Pasa de mí esta copa. Y se me entregó por completo. La decisión de desobedecer a Dios, de hacer su propia voluntad en el primer jardín por Adán, resultó en condenación. La decisión que tomó aquí nuestro Señor Jesucristo, ya en el Getsemaní, resultó en salvación. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aquí es donde Él viene, se humilla y llega a un punto en donde está listo. Que venga lo que tenga que venir. Fíjate lo que dice el versículo 45 y 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Todos tenemos nuestro Getsemaní. Todos tenemos nuestro tiempo en donde vamos a ser prensados. Todos nosotros aquí lo vamos a tener. Pero la única manera de poder vencer es en oración. A veces nos quejamos. Recuerde algo. Jesús está orando por usted. Nunca se olvide de eso. Cuando usted piense que ya no hay nada más que voy a hacer, todo me sale mal, todo mal, y comienza a quejarse, y Dios, ¿por qué permite esto? Y Dios, ¿por qué permite? Recuerda, Jesús orando por usted. Jesús sabe lo que usted está sufriendo, porque Él también pasó por un momento, y lo que Él hizo fue sencillamente esto. Fue al Padre en oración y le dijo, Padre, hágase tu voluntad en esto, no la mía. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible de que el hombre pueda ser redimido, que pueda llegar a tener comunión contigo de una manera que no sea que yo vaya a la cruz, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. No había otra manera, no había otra forma, y Jesús lo hizo. Jesús derramó sangre. Ninguno de nosotros todavía ha derramado sangre por Él. Y lo hizo, la Escritura nos dice en Hebreos que lo hizo con gozo. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Que un día Él va a regresar. Que un día va a regresar. Entonces, el Jesús establece esto. Jesús es el Cordero inmolado, que fue examinado, no se halló pecado en Él. Fue donde los discípulos, compartió con ellos la Pascua, y le dijo, este es el pan, que es mi cuerpo, este es el vino, ¿ya? Esta es la copa del nuevo pacto, que es mi sangre derramada por ustedes. Y debemos hacer esto en memoria de Él, recordando quién es Él, lo que Él hizo. Fíjate, toda esta semana ha sido una semana increíble en la vida de Jesús. Y ahora está a horas de ir a la cruz. Pero está pasando tiempo con sus discípulos y enseñándoles todo lo que usted y yo necesitamos saber, porque todo lo que Él les enseñó a ellos lo tenemos aquí. Y el Señor nos dice que debemos nosotros compartirlo con otros. Vamos a compartir la comunión en esta noche. Pero lo importante es esto, es entender que al compartir la comunión, lo que estamos haciendo es sencillamente reconociendo a Cristo como nuestro Señor. Reconociendo a Jesús, ¿ya? Entendiendo que Él va a volver y lo estamos esperando aquí. El pan y el vino que nosotros tenemos aquí al frente, ¿ya? Que cada uno de ustedes lo tiene, lo pueden poner ahí, donde ustedes están, representa. ¿Qué es lo que representa? Nuestra comunión con Cristo. Pero también representa nuestra comunión con los creyentes. Ahora, por estas circunstancias tenemos que hacerlo así, separados. A lo mejor usted está solo, o a lo mejor usted está con su familia. Es una bendición. Eso es también lo que representa comunión los unos con los otros. Comunión con el Señor y comunión los unos con los otros. Aquí. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, lo que estamos mirando es primero hacia atrás. Primero lo que el Señor hizo. Primero lo que el Señor tuvo que pasar. Por eso lo hacemos con reverencia, con respeto. Entendiendo que esto para nuestro Señor Jesucristo fue doloroso. Fue triste. Pero el que verdaderamente puede entender esto es el que ha venido a Él y se ha arrepentido y lo ha reconocido a Él como Señor y Salvador de su vida. Cuando miramos atrás, lo que estamos viendo, o compartimos la comunión mirando atrás, estamos viendo eso, que el reino de Dios está aquí, entre todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, en sus corazones, por medio de su muerte en la cruz. El reino del Señor no se establece aquí por lo que yo pueda hacer. El reino del Señor no se establece aquí por mi obra social. El reino de Dios se establece aquí por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y cuando usted mira atrás, lo que está viendo es eso. Eso es lo que está viendo. Usted no es más santo, usted no es mejor porque toma la comunión. Sino cuando usted toma la comunión, usted entiende quién es el que es realmente santo y que nos ha hecho apartados para Él. En Cristo Jesús somos separados para Él. Entonces, cuando tomamos esta comunión, es también esa exhortación a mirar al frente, hacia mirar hacia el futuro. ¿Y qué estamos esperando del futuro? ¿Qué está esperando? Yo estoy esperando lo que el Señor prometió, que Él un día volvería. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice, hablándole de la Pascua, de la cena, yo les entrego, yo les enseño a ustedes lo que yo recibí del Señor, que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, comed, este es mi cuerpo que por ustedes, por vosotros es partido. Cada vez que lo hagan en memoria de mí. Luego tomó la copa, la dio a sus discípulos. Esta copa es la copa del nuevo pacto, mi sangre derramada por todos ustedes. Cada vez que lo hicieres, dice, lo deben hacer en memoria de mí. Y cada vez que lo hacemos, dice, y así cada vez, las veces que ustedes comieran este pan y bebieran esta copa, dice, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga.
Entonces cuando comemos la comunión, cuando compartimos el pan, el vino, o el jugo, o la galleta, lo que estamos haciendo es esto, reconociendo lo que el Señor hizo, pero también una esperanza, confianza, que el Señor un día viene, regresa, para venir y a establecer su reino. Pero antes de eso el Señor viene por nosotros, por su iglesia. La pregunta es, cuando compartamos esta comunión, si Dios te perdona los pecados, ¿cuál es la esperanza que tienes a futuro? Tienes que tener una esperanza, y esa esperanza segura es Cristo Jesús. Si Dios ya te perdonó tus pecados, ¿qué va a ocurrir con todo esto que está pasando? Lo más seguro es que podemos estar seguros en Cristo. Aparte de Él, yo no te puedo dar ninguna seguridad. No importa cómo tú vivas. Pero si estás lejos de Cristo, no hay seguridad. Es en Él en donde hay seguridad. Lejos de Él. No importa, yo puedo decir todo lo que yo quiera, pero si mi vida no representa lo que realmente digo ser, entonces estoy teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Lo que Él hizo, la estoy pisoteando. Entonces por eso Pablo dice, examínese cada uno en su corazón. Y por eso yo quiero pedirte que cierres tus ojos un momento, ahí donde estás, y examínate. Pídele perdón al Señor por todo lo que a lo mejor tú sabes que no está bien, por la manera en que has vivido, por la forma en que estás tratando a la gente, por la forma que tienes de pensar. Alguien dijo que este tipo de situaciones en las que estamos ahora iba a producir mucho pecado oculto. Y yo creo que sí. Debemos decir, Señor, perdóname por lo que vi y no debí ver. Perdóname por lo que estoy pensando y deseando que no debiera hacerlo. Oremos, pidámosle al Señor. Por un momento, cierra tus ojos ahí. Y si tú nos ves y no eres creyente, no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, te voy a pedir que repitas esta oración conmigo ahí donde estás. No tienes que pasar a un púlpito ni delante de donde estás. El Señor está ahí en ese momento, tocando tu corazón, trayendo convicción a tu vida, trayendo convicción de arrepentimiento, convicción de pecado, para que vengas al arrepentimiento. Y si eso ha ocurrido, y todos vamos a orar, te pido, si tú no has recibido a Jesús, haz esta oración conmigo en esta noche. Pídele al Señor que te perdone. Dile, Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me perdone, que me limpie y que me hagas una nueva criatura y que me llenes con tu Espíritu Santo. Te acepto en esta noche, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, el Rey y Señor de mi corazón. Perdóname, Señor, y límpiame. Y ayúdame a serte fiel en todo lo que queda de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te queremos pedir que bendigas esta copa, este pan, y que al compartir juntos, Señor, en comunión a la distancia en la que estamos ahora, pero sabemos que estamos en comunión unos con otros, en espíritu. Somos tus hijos, somos un cuerpo. Tú nos ves como uno solo. Oramos, Señor, para que podamos agradecerte por lo que tú hiciste, mirando atrás, con seguridad del presente y con una esperanza del futuro, Señor, de que lo mejor realmente cada día, Señor, se acerca. Ahora vivimos en la plenitud de lo que tú quieres que vivamos, Señor, pero un día vamos a estar contigo en presencia y te vamos a tocar y ver. Ahora en fe, Señor, creemos, pero un día, Señor, vamos a ver y vamos a conocer y a ser conocidos como tú nos conoces, Señor. Oramos, Señor, bendice a cada persona que va a compartir la comunión
Te quiero pedir, Señor, en esta noche, por aquellos que están tristes, dolidos, golpeados por situaciones en su vida, que al compartir la comunión tú puedas traer consuelo. Ya nos has dado el perdón, pero también tú puedes darnos ese consuelo que necesitamos ahora, Señor, para nuestras vidas. La sanidad para los enfermos. Te lo pedimos, Señor. Oramos por nuestras familias, por aquellos que puedan estar enfermos, para que tú los sanes. Y en un acto de fe, al compartir el pan y el jugo, Señor, lo queremos, Señor, poner delante de ti. Que obres ese milagro en tu gracia y en tu amor. Bendice este pan y este vino, Señor. Bendice a nuestra familia. Y que tu presencia, Señor, esté latente en nosotros. Que podamos sentir tu llenura en este momento, Señor. Que no estamos lejos, sino que estamos cerca. Que estamos contigo y tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor dice que tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto, dice, en memoria de mí. Compartamos el pan. Después dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomó la copa, la dio, y esta es mi sangre, que por vosotros se derrama. Es lo que representa. Y esa sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Usted es limpio por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y gloria a Dios por eso. Compartamos la copa. Y como dice Pablo, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. El Señor viene pronto. Y cada vez que lo hacemos estamos dando un mensaje claro y fuerte al mundo. Que somos sus hijos y que estamos esperando por Él. Por su venida. Y que somos sus hijos por lo que Él hizo. Por creer en Él. Gracias a Dios por este tiempo. Que Dios les bendiga. Siempre es una bendición el poder compartir. Más bonito sería que nos pudiéramos ver. ¿Ya? Quizás más adelante, uno no sabe qué va a pasar, pero ahora vamos a seguir en este modo de viéndonos y teniendo estudios, al menos en esta semana. Mañana vamos a mirar el último estudio de esta semana. Obviamente el domingo tenemos la resurrección, pero este domingo o este viernes vamos a estar hablando de el sacrificio, la muerte de Cristo. Consumado es. Consumado es. ¿Qué es lo que está consumado? ¿Y cuál es la seguridad que nosotros tenemos ahora? Entonces, que Dios les bendiga. No se olviden que debemos estar orando los unos por los otros. Como hoy se ha extendido un poquito más, igual guarde su tiempo para orar, ya con su familia, orar por nuestros hermanos, orar por nuestros hermanos en Cuba. Hay una situación muy muy difícil ahorita en Cuba, y orar por ellos. Hay una escasez de comida y otras cosas pasando ahí, que eso también afecta a nuestros hermanos en la fe. Así que oremos por nuestros hermanos en Cuba, oremos por nuestros hermanos en Centroamérica y en todos los lugares en donde todo esto se está dando, y en algunos donde se está dando mucho más fuerte. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y si Dios lo permite, mañana a las 6 de la tarde estaremos aquí transmitiendo, ya a esta misma hora, en este mismo canal. Que Dios les bendiga, y no se olviden, esperen 5 minutitos y se juntan para orar como familia, unidos en oración, orando los unos por los otros. No dejen de orar por los pastores, ¿ya? Luis, Sergio, Yoshimi, son pastores amigos, oren por ellos, ya ténganlos a ellos en oración, por Edgar y los pastores amigos en Chile también, para que oren por ellos y por sus familias. Muchas gracias, que Dios les bendiga, les amamos, y si Dios lo permite nos vemos mañana a las 6.